Yo creo que la primera pregunta, ya que vamos a hablar de la interacción y la coordinación de saberes, es ¿cuál es lo específico del saber propio al que os dedicáis, ¿no? Yo les voy a tutear, con permiso de ellos, a qué os dedicáis y cuál es el campo específico, los límites, el método, la parte de verdad que alcanza. Una cosa breve, 5 minutos para que podamos tener un diálogo. Así que, por ejemplo, María Martinón, te doy la palabra. ¿Te parece bien? Así, una vez que abres... Madre mía, aquí arrancar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y participar en un diálogo, quizás interpelación tan interesante y además en un marco tan solemne como este, pues ya hace que la compañía y el lugar merezca la pena. Bueno, yo, como ya has adelantado, yo soy paleoantropóloga, o sea, paleontóloga de los humanos. Me interesa el conocimiento sobre el origen y la evolución del ser humano. Eso significa que me interesa el ser humano ahora en el presente, pero me interesa tanto que me gusta retrotraerme atrás para comprender pues ya toda su genealogía, toda su historia, conocer a nuestros ancestros, conocer todas las especies en el mundo natural con las que nos hemos relacionado y en qué momento y en qué circunstancias han ido surgiendo las características que nosotros consideramos más genuinamente humanas, ¿no? Conocer esa historia biológica que a día de hoy nos conforma como somos, pero reconstruyendo nuestro propio pasado, ¿no? Para saber este presente, pues nos interesa conocer el pasado y eso da un contexto, como una fotografía de gran panorámica sobre quiénes somos, ¿no? Quiero ese objetivo mucho más amplio que nos permite vernos en toda nuestra extensión. Puedo decir que quizá tengo la singularidad dentro del ámbito de la paleontología de que mi formación es medicina. Y no es, voy a decir, una equivocación, que muchas veces me dicen, ¿qué pasa? ¿Cambiaste de opinión? ¿Ibas a hacer medicina y cambiaste y te dedicaste a la antropología? Tengo que decir que fue una decisión deliberada. Quería hacer paleoantropología, quería conocer el ser humano, pero pensé que antes de poder hacer ese salto al pasado, debería conocer al ser humano muy bien ahora, ¿no? Desmenuzarlo, como cuando destripas un muñeco y quieres ver cómo funciona, de qué está hecho, cómo se engrana, para luego poder ir atrás y ver si esos engranajes son los mismos o cómo cambian o en qué circunstancias cambian. Y también es verdad, bueno, que crecí en una familia de médicos y, bueno, cuando uno crece, ¿no? Y se alimenta y bebe en la mesa de una profesión, voy a decir, tan vocacional, pues es un poco la manera que tenía también de combinar mi amor por dos saberes, ¿no? La medicina me daba esa visión especial del ser humano a día de hoy, ¿no? Y después, pues a partir de ahí yo creo que podía saltar hacia el pasado. Personalmente creo que ha sido un acierto. Creo que la medicina es una de las disciplinas dentro de la ciencia más completa para abordar la naturaleza del ser humano, de cada una de esas partes, de esos sistemas, de esos órganos, pero luego cómo funcionan en un todo. Creo que es la visión más completa de la naturaleza humana. Pero creo que además me ha dado una visión interesante porque cuando estudiamos un ser humano en el presente o en el pasado, pues es como si por una parte la paleontología y por otra parte la medicina me dan un viaje, voy a decir intelectual, en direcciones opuestas. Porque realmente cuando uno piensa en medicina, cuando piensa en una consulta, cuando entra un paciente, viajamos, yo creo que intelectualmente, de lo global, de lo colectivo a lo individual. Llega una persona con un problema, con su vulnerabilidad, con sus cuestiones, y necesitamos volcar en ella todo el saber que tenemos de la biología, de cómo funcionan los sistemas, para con todo ese saber volcado en él tratar de resolverle el caso a esa persona. Y luego me di cuenta que en la paleontología era un poco al revés. Te encuentras un fósil, un individuo, y a partir de esa historia en particular tú tratas de hacer inferencias generales, ¿no? Extrapolar y comprender cómo era la especie, a quién representa, ¿no? Ahí generalizas. Y yo creo que eso me ha ayudado un poco a indagar, ¿no? Desde perspectivas de lo colectivo a lo individual, de lo individual a lo colectivo, pues la complejidad y lo increíble de la naturaleza y cómo se encaja la naturaleza del ser humano, pues también en la naturaleza global del mundo animal, del mundo biológico y físico. Entonces es un poquito mi historia de cómo he llegado aquí en mi interés por conocer al ser humano. Pues muchas gracias. Yo he hecho un pacto con Juan Luis Arzuaga que a las 8, cuando suene nuestro papamoscas, le voy a dar la palabra. Así que le voy a reservar un poco y voy a dar aquí el giro. ¿Eso de la filosofía qué es? Porque es quizás una de las cosas... Todo el mundo somos filósofos, ¿verdad? Filósofos y poetas todos tenemos un poco, pero filosofía, después de tantos años dedicado a la filosofía, ¿cómo dirías esa trayectoria tuya? ¿De qué es eso la filosofía? Bueno, la dedicación a la filosofía en muchos casos solo consiste en que leemos libros de filosofía. Y eso no es realmente filosofar. No tendríamos una manera metódica para describir qué es lo que hacemos cuando filosofamos. Yo creo que una descripción, aunque sea pintoresca, pues podría ser la que daba el maestro de un gran filósofo, de Maurice Blondel, hace como 140 años, que dice, bueno, filosofar es cuando uno piensa no solo con la cabeza,
sino con todo el cuerpo, o con todo lo que uno es, con el pelo, con las uñas, con el riñón, ¿no? Es algo así. Yo preferiría decir que, para recoger un término muy clásico que ha sido mal empleado muchísimas veces, que el órgano de la filosofía es el corazón, en el sentido de que el corazón es lo que guía centralmente la existencia de un ser humano. Por tanto, los problemas más típicamente filosóficos son aquellos que se refieren a lo que otro filósofo del siglo XX, muy interesante, Jaspers, llamaba las situaciones límite. Una situación límite no quiere decir una crisis en la existencia, quiere más bien decir aquello que está siendo el horizonte último de toda nuestra situación global. Y ese horizonte último, pues muchas veces tiene que ver con cuestiones tales como la muerte, ciertamente, el destino general de toda la realidad, también la angustia que nos puede dominar en muchos casos, pero siempre tiene que ver con algo muy central, que probablemente es el verdadero gran asunto de la filosofía, la acción. Una definición de lo que es filosofía, dada relativamente de modo reciente, Husserl, también siglo XX. Filosofía quiere decir la empresa personal de procurar que aquellas verdades sobre las que está montada nuestra vida hayan sido analizadas en su verdadero valor de verdad, porque las aceptamos, pero a lo mejor no tenemos razones suficientes para aceptarlas. Claro, ese descenso es un descenso que haría el corazón, que muchas veces no nos atrevemos a hacer nadie, que no tiene que ver demasiado con leer libros de filosofía o interpretarlos, o incluso con enseñar, aunque enseñar la filosofía es la mejor manera de filosofar, seguramente, porque la expectativa de la gente que te mira y espera de ti algo es lo que de verdad te hace pensar. Pero si describimos así la filosofía, nos encontramos con que es, en realidad, la acción humana lo más característico de nuestra existencia y el tema al que otros conocimientos sobre el ser humano quizá no llegan plenamente. No porque sean carentes en absoluto en su manera de actuar. La filosofía no puede intervenir en esos otros saberes. Recientemente se han publicado unas muy interesantes lecciones de Zubiri en el otoño del año 45 en Madrid, en que dice que sería un ludibrio filosófico intervenir en otras ciencias. Esas otras ciencias son perfectamente independientes, trabajan en lo suyo. Pero claro, la acción tiene que ver con el problema general de la libertad y del destino del ser humano, individual y colectivo. Y ese es un problema que seguramente no se puede tratar como ningún problema técnico más, aunque, por supuesto, nos exija, en la medida en que seamos filósofos, una atención amplísima a todo lo que todas las ciencias tienen que decir. Nuestro problema de límites y quizá nuestra cuestión a lo mejor más complicada la tenemos más con la teología, incluso los que somos afines a ella, porque en definitiva es quizá entre filosofía y teología donde hay más problemas de límites, más roces y más posibles tensiones. En realidad no debería ser así, pero en todo caso ya no sería ludibrio filosófico intervenir en algunos temas teológicos y tampoco que sea ludibrio teológico intervenir en algunos temas filosóficos. Esa podría ser una primera aproximación. La acción, la libertad, todo lo que ella trae consigo, puesto que si la libertad fuera solo un tema de técnica o un mero tema de extensión de lo que ya sabemos sobre la naturaleza a propósito de nuestra vida, entonces quizá no sería propiamente libertad. Va a sonar el campanillo, así que te voy a dejar la palabra. Cuando suene, te paro para que lo oigamos por lo menos. Mi contribución a esta conversación no va a ser hablar de mí mismo, sino hacer una reflexión acerca de lo que se entiende por ciencia y lo que no es ciencia. Porque a lo mejor deberíamos empezar por definir lo que es la ciencia, ya que se confunde la idea de ciencia con la idea de conocimiento, sabiduría, y entonces se habla, pues no sé, de la ciencia china o de la ciencia azteca o de la ciencia de cualquier, o de la ciencia medieval o de la ciencia incluso de los griegos, de la ciencia de los romanos, porque se asimila un poco la idea de ciencia a cualquier forma o tipo de conocimiento. Se puede hablar incluso de ciencia popular, de la ciencia de los pastores, del conocimiento de la botánica que tiene el hombre de campo. En fin, a todo se le llama ciencia y entonces eso produce una gran confusión y luego es difícil delimitar los campos y llevar a cabo este diálogo
Tú me avisas cuando suene porque a lo mejor no lo oigo bien, porque es fundamental por lo que voy a decir a continuación. Me interesan muchísimo los autómatas de las iglesias, no porque me interesen a mí, no es una originalidad mía, sino porque despertaron un enorme interés en los albores de la ciencia, de lo que se llama la ciencia moderna, que en realidad es la ciencia. No hay más ciencia que la ciencia moderna. Así que, por supuesto, sabemos que los griegos pues, eran grandes investigadores, que hubo en la antigüedad médicos como Galeno, de gran sabiduría y conocimiento. Galeno es un médico griego de época romana. Pero en la antigüedad más clásica pues tenemos matemáticos como Pitágoras o tenemos a Demócrito hablando de los átomos y por supuesto a Euclides con las matemáticas, ciencias experimentales, las ciencias matemáticas, todo eso, de alguna manera. Sabemos que los árabes también desarrollaron, y los indios, las matemáticas, muchos términos, empezando por los números, y muchos términos que se utilizan en matemáticas, incluido algoritmo, que ahora está tan de moda, son de origen árabe. Los árabes inventaron, seguramente lo copiaron de los indios, pero fueron los que introdujeron el número 0, que cambió por completo todo el cálculo, las matemáticas, hizo posible la ciencia, pero todo eso no es ciencia. La ciencia es un método, solo un método, una manera de aproximarse a la verdad, y es un método que se desarrolla en lo que se conoce como la revolución científica del barroco. De manera que la ciencia, tal y como la conocemos, con su metodología, cosa diferente del conocimiento que puede tener un agricultor, un pastor, un cazador. Podemos decir que un cazador sabe mucha zoología, pero ese conocimiento no es científico, o un observador de las estrellas puede saberse todas las constelaciones sin que eso, o interesarse por el tiempo, sin que eso sea lo que entendemos por ciencia. La ciencia nace en el siglo XVII y tiene unos autores, y esos autores son los autores que protagonizan esa revolución, entre los que se incluyen algunos nombres, que son los que hacen la ciencia que practicamos ahora, María, yo y cualquiera que trabaje en el campo de las ciencias. Ahí están Descartes, Descartes, que ni más ni menos que escribe el discurso del método. Los franceses dicen que es de hecho, el que crea el método científico. Pero también está Galileo, y también está en otros campos el gran Newton, obviamente, pero también está Harvey, el descubridor de la circulación mayor de la sangre, y si queréis está Miguel Servet. En fin, hay una serie de personas que se proponen desarrollar una manera de conocer la realidad del mundo material en el que vivimos. Cuáles son las leyes que actúan y que lo gobiernan, cuáles son las explicaciones de los fenómenos naturales. Y ese método, que es un método que se puede definir, que van perfilando, es lo que entendemos hoy por ciencia. Y eso tenía relación con el martinillo que ha debido de sonar. Ya ha sonado, porque son las 7:05. Sí. Decía yo, y ya termino, porque lo podemos dejar para más adelante, que los autómatas son fundamentales para todo lo que estoy explicando. Especialmente algunos autómatas célebres. El más importante, el reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo, que es fundamental, que causaba admiración. Pero los autómatas como como el papamoscas y el martinillo también, porque lo que empiezan a descubrir en esa revolución científica del barroco, observando máquinas como por ejemplo este reloj astronómico de Estrasburgo, es que el mundo es una gran máquina, el universo es una máquina, y es una máquina que está de absoluta precisión, es una máquina que se rige por unas leyes y que funciona de manera autónoma. Puede haber un creador, un relojero, un autor de esa máquina, pero una vez que la puso en marcha, la máquina funciona solo y se puede entender cómo funciona la máquina y predecir los movimientos. O sea, el universo es una gran máquina. No me quiero extender ahora, pero Galileo, por ejemplo, y todos los científicos de esta revolución asimilan esa idea del universo como máquina, como un gran reloj, como una obra de ingeniería, y Galileo en el proceso, cuando le procesan por defender la teoría heliocéntrica, Galileo dice, pero bueno, si lo que estoy haciendo yo es teología,
dice él, en el sentido de que el universo es una revelación. Dice Galileo, el universo es la verdadera revelación, es la carta que Dios escribió a los hombres, el universo. Y dice, esa carta está escrita en lenguaje matemático. Bueno, y eso es lo que piensan todos ellos. Y Descartes, ya para terminar, lo que descubre es que el cuerpo humano es una máquina y está hecha de palancas corporales. Funciona a base de engranajes, de poleas y de palancas. En otras palabras, lo que hoy en día llamamos biomecánica. El cuerpo humano es una máquina que funciona muy bien, pero como un autómata, pero que tiene una diferencia con el autómata, y es que el ser humano tiene alma, tiene un espíritu que la anima y le da libertad, mientras que el autómata pues no la tiene. Bueno, y todo eso, toda esa idea se va desarrollando a lo largo de la revolución científica del barroco, termina en una cosa que se llama la teología natural, es decir, la idea de que si el universo es una máquina, tiene que haber un creador y un relojero, que es la famosa metáfora del reloj, que de un autor inglés que se llama Paley, que es precisamente al que Darwin intenta dar respuesta o alternativa. Ya con esto termino, pero simplemente quería que cuando paséis por delante del papamoscas no lo veáis como una curiosidad más de la catedral, sino que entendáis que es un poco el mito de Pinocho, una marioneta, pero una marioneta autónoma, porque la marioneta está movida por hilos, pero el autómata no, se mueve solo. El universo se mueve solo, la catedral de Estrasburgo, y aquí el autómata se mueve solo y hace unos movimientos, y eso influyó enormemente en el pensamiento de los que lo veían. Este autómata es del siglo, me parece que XIV o XV, creo que es del XIV, pero posteriormente todo eso tiene su reflejo en la idea de que el universo es una gran máquina que responde a unas leyes, y eso, para terminar, en esencia es el método científico, intentar entender cómo funcionan las cosas. Así que esta es mi aportación al centenario de la catedral, al 8º centenario. Ahí en el papamoscas no tenéis solo un motivo de admiración y de curiosidad para turistas, tenéis algo que en esos años en los que están haciendo la ciencia dio mucho que pensar a los que luego construyeron lo que hoy en día conocemos como Descartes, lo que hoy en día conocemos como el método científico. Muy bien. Pasamos a otro campo, desde la ciencia pura, esta ciencia que solamente el siglo XVII, como dice Juan Luis, con un método, a la teología, que es quizás la que más difícil de explicar, aunque de teólogos también tenemos todos un poco esa dimensión religiosa. Javier, explícanos eso, qué es eso de la teología, y además riges una facultad entera. Somos todos, los españoles todos, somos todos teólogos. Bueno, lo primero agradeceros la invitación a la catedral y a la Facultad de Teología. Yo me alegro mucho de que estemos aquí celebrando estos 800 años y que estemos juntos. Yo creo que es una cosa sumamente valiosa. A la luz de esta catedral podríamos pensar en las definiciones que se han dado, ¿no?, de la teología, que son muy variadas a lo largo del tiempo, y también según los lugares en los que se está. Si estuviésemos en Alemania, pues allí en la Wissenschaften, allí estarían las facultades de teología. En España es inimaginable por una historia muy singular y muy propia. Si estuviéramos en Estados Unidos, las Divinity Schools tienen otra tradición y otra sensibilidad, y para colocar a la teología en el conjunto de los saberes, pues cuenta el tiempo y cuenta el espacio, cuenta los marcos en los que se contextualizan las formas de acceder a la realidad. De esto se trata. Yo lo que he escuchado ahora, si le encuentro ya un punto en común, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, es que estamos todos preguntándonos por este acceso inteligible a lo real que se nos da, lo real que emerge en el desarrollo de las distintas ciencias, de la paleoantropología, de la reflexión humana. Abre un sinfín de preguntas. ¿Cuál sería, en ese marco del acceso a lo real, la colocación de la teología? Digo, podríamos buscar muchas definiciones. A mí hay una que al final siempre me ayuda, que es el conocimiento crítico y sistemático de la experiencia cristiana. Yo hablo como teólogo cristiano, católico que soy, es decir, una reflexión
capaz de ejercer una función crítica sobre sí mismo, de validarse, de reconocer la verdad de aquello que reconoce como verdad en virtud de qué, y que sea, por lo tanto, cognitivamente comunicable, que sea sistemático, es decir, que no aísle aspectos o trozos del conocimiento de otros eventualmente, aunque uno no pueda entrar directamente en todos, y cuyo objeto, esto que yo ahora resumo aquí en un telegrama, lo sabéis bien los que estáis aquí, que sois profesores de teología, da para bibliotecas, cuyo objeto yo prefiero poner en primer lugar la experiencia cristiana para hacerlo más fácil de comprender, espero, es decir, el tipo de experiencia que viven esos hombres que se han reconocido en la estela del pueblo judío, del pueblo de Israel, y que se han reconocido en el encuentro con Cristo, en la fe con Jesucristo, como el sentido último de su vida y de la realidad. La reflexión sobre esta experiencia, que es un dato presente en la historia de la humanidad, tanto la historia del pueblo de Israel, por supuesto, y recogida, vivida y transformada por Jesús, como un tipo de experiencia, un tipo de posición en la vida que pretende darse razón de todo, ¿no?, respetando los niveles de conocimiento y de significado de la vida, de tal manera que se abra el conocimiento teológico a la luz de este camino a muchas de las cosas que ya se estaban diciendo ahora, y en particular a esa dimensión singularísima del hombre desde sus albores, que es, llamémoslo con una palabra genérica, trascendencia o apertura a lo simbólico, a lo sacral, y de ahí en particular a la forma que tienen estos personajes históricos que hicieron esta cosa, por ejemplo, y otras parecidas que se llaman cristianos. Es decir, ¿qué tipo de hombre eres?, ¿no? Decía un famoso padre de la Iglesia: me preguntas por mi Dios, yo te digo, dime qué hombre eres y yo te diré, yo te hablaré de mi Dios. Y es este intercambio el que creo que abre el espacio propio de la reflexión religiosa, ¿no?, porque hemos saltado muchos pasos intermedios, de la reflexión religiosa, de la reflexión teológica y ya específicamente de la reflexión teológica de un cristiano, ¿no? Por ahí andamos, dicho así, unas pinceladas. Bueno, ya que sabemos qué es cada cosa, ¿no?, más o menos, qué es la ciencia, cuál es la antropología en la medicina, qué es la filosofía en ese discurso y qué es la teología, el tema es la interacción entre ellas. Es posible, a lo mejor sin poniéndoles los extremos que tenemos a Juan Luis en el extremo y a Javier en otro extremo, quizá la ciencia y la teología, no digo por extremos que sean extremistas, ni mucho menos, ¿no?, pueden ser más difícil, porque a lo mejor entre la filosofía y la teología hay una larga tradición de entenderse. Y la filosofía con la ciencia, la pongo a María, pues a lo mejor también han tenido la filosofía de la ciencia, esa lectura. No sé si hay una posibilidad, no sé si me ocurre decir que todos de algún modo, a ver qué os parece, y tenéis la palabra ya más libremente, de algún modo todo el mundo busca la verdad. Ahora, ¿qué parte de verdad o qué aspecto de la verdad buscan los distintos saberes en los que nos encontramos? Podríamos decir que todas las ciencias, los saberes, buscan la verdad. La filosofía, desde luego, ¿no, Miguel? El objeto de la filosofía es buscar la verdad. Luego diría Pilato, oye, y Jesús, ¿y qué es la verdad?, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pero ¿podría ser en ese sentido algo que una a todas esa posibilidad de buscar la verdad? ¿Quién se atreve a lanzar esa pregunta, que es un poco abstracta, pero que yo creo que también el científico y el médico lo busca desde luego, ¿no? La verdad de la situación. Yo me lanzo, ya voy de corrida. Dale. Al menos, yo comparto esta idea y me parece que es muy bueno, vosotros lo expresaréis lógicamente y decís vuestros puntos de vista, pero me parece que es muy interesante poner el horizonte de la verdad, aunque pudiéramos no ponernos de acuerdo esta tarde en algo verdadero, que yo creo que sí podríamos, ahora diré esta segunda parte, porque me parece que es muy interesante no repartirnos los campos entre unos hacen lo objetivo, otros lo subjetivo, unos los cómo y otros los porqués. Yo creo que son soluciones penúltimas que no son a la larga satisfactorias. Yo creo que es mucho más interesante aceptar, necesitaremos 200 o 2000 años o los que hagan falta para hacer esta larga aventura del conocimiento humano con sus características propias. Y en ese sentido yo creo que es buen contexto. Pero a lo que me lanzaba al ruedo era por lo siguiente. Yo creo que hay un aspecto de la vida, de la realidad, en el que creo que nos reconocemos todos
y que podemos denominarlo el campo de la búsqueda de la verdad, que es esa sorprendente condición de que todos deseamos, de algún modo podemos y de algún modo necesitamos conocernos a nosotros mismos. To gnosi se auton, conócete a ti mismo. Los griegos han querido conocerse a sí mismos. El señor de la calle, con sus palabras y quiere saber de sí, quiere saber si su vida se pierde, quiere saber qué es que la vida valga la pena o no. Los pensadores, los filósofos, bueno, tú hablarás mejor que yo con mucho más conocimiento de causa, pero a mí me parece que aquí hay una cuestión sumamente interesante y de la que tenemos una enorme responsabilidad social todos los que hablamos, porque creo que es verdad que sostener, iluminar, acompañar, poner en juego el itinerario en el que uno quiere conocerse a sí mismo nos permite saber en realidad todo lo que nos puede decir la paleoantropología, porque estoy hablando de mis antepasados y yo quiero saber de mí. Y yo quiero saber qué ha pasado con lo que vino antes que yo y cómo estoy aquí yo. Y quiero saber en el gran espectáculo de la reflexión filosófica, la que a mí me suena un poco, que es la occidental, las otras omito porque desconozco, y desde luego el campo de la teología. Yo creo que hay un punto en común que no es solo existencialmente urgente, sino que creo que es socialmente una enorme responsabilidad, porque los chavales jóvenes quieren saber quiénes son y hacen lo que pueden. Y si el contexto en el que estamos no facilita, a mí no me tienes que decir tú quién soy, yo quiero saber yo quién soy, conócete a ti mismo. Cuando Leopardi escribe el canto del pastor errante de Asia, ¿no? Y dice, y esta infinitud, y esta inmensidad, y termina con esta palabra, ed io che sono, y yo qué soy. Y cuando en el Evangelio dice Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ti mismo? ¿Qué es tú mismo que vale más que el mundo? Yo no soy muy viejo, pero ya no soy un chaval. Y no puedo dar por cerrada esta cuestión. No la puedo dar por cerrada. Y me parece que humana y socialmente tenemos una extraordinaria responsabilidad en el sostener esta búsqueda y, en la medida de lo posible, el intercambiar qué podemos decir cada uno de nosotros sobre esta cuestión. La verdad de los antepasados condiciona la verdad de hoy. Nos ayuda a comprender mejor, supongo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Eso es un principio, ¿no? Es que en la ciencia, como no busca la verdad, yo siento... ¿No buscáis la verdad? Entonces, bueno... Como persona sí, como científico no, como es científico, que es diferente. No. Es que yo tengo... Explícanos eso, porque nosotros somos claro, un poco más filósofos. Es que el que la ciencia sea un método que se propone unos fines no quiere decir que no tenga una dimensión espiritual y que yo no busque el sentido de mi existencia como el que más, o como el primero, pero la ciencia no. Entonces distingamos las dos cosas, porque luego hay algunas conexiones que podríamos explorar y apuntaré algo. En el espíritu de la catedral, o sea, que es que yo llevo mi contribución al centenario de la catedral, porque me gustaría hablar de la catedral un poco en relación con todos estos temas. Como he dicho antes, y he dedicado este tiempo y he puesto la metáfora del reloj y demás, he intentado explicar qué es lo que se propone hacer la ciencia, ni más ni menos. Y lo que se propone es explicar los fenómenos naturales por medio de causas naturales, punto. ¿Eso quiere decir que los científicos no tenemos sentimientos? No. ¿Que no tenemos preocupaciones existenciales? Las mismas que los demás. ¿Que no buscamos una respuesta y un sentido a nuestra vida? Igual que cualquiera. Pero en el biólogo que estudia el coronavirus, lo único que quiere averiguar es cómo funciona ese virus y cómo se transmite. Entonces, la ciencia tiene como fin, eso forma parte del método. Por eso expliqué antes que la ciencia lo que pretende es entender cómo funciona esa gran máquina. Quiero decir, no es que lo diga yo, es que lo decía Galileo, o sea, lo decían los fundadores. Los que fundan esto que llamamos ciencia dicen claramente que es lo que se proponen. Luego, eso te puede llevar a una trascendencia o no.
Por ejemplo, Galileo, ya que tenemos este caso, que fue juzgado porque se granjeó la inquina de los jesuitas y al final acabó en un juicio, pero es una cuestión puramente anecdótica, era muy religioso, él mismo. Lo que, por cierto, no le evitó ser juzgado y condenado, pero él era muy religioso. Y él decía, pero bueno, pero si es que qué mayor revelación hay que el universo. Si es que esa es la revelación fundamental. Es decir, que él al descubrir que el mundo está gobernado por leyes, en eso Galileo y yo estaremos siempre de acuerdo. En el estudio de las leyes que actúan y que explican los fenómenos naturales. Siempre estaremos de acuerdo. Si eso a Galileo le lleva a la fe y a mí no, esa es otra cuestión. Si él en eso ve un gran plan cósmico, es su metafísica, no tengo por qué compartirla. Pero en lo que siempre estaremos de acuerdo es en el estudio del universo Galileo y yo. No por nada, sino porque Galileo es el que inventó, es el padre de la criatura. Y Galileo y Harvey, cuando estudia circulación de la sangre, no se pregunta por el sentido de su existencia, se pregunta por cómo funciona esta bomba hidráulica que es el corazón y cómo se distribuye la sangre y cómo retorna por los capilares y las venas y cómo no refluye porque hay unas válvulas que impiden que la sangre vaya hacia atrás. Entonces Harvey no tiene ninguna aplicación metafísica, está intentando averiguar cómo circula la sangre por el cuerpo. Entonces la ciencia es solo eso. Luego, a partir de ahí, algunos pensarán que solo hay eso, y otros pensarán que hay más cosas. Pero todos estaremos de acuerdo en la circulación de la sangre de Harvey. No, y termino. Otro aspecto interesante que quizá podamos tratar, que conecta ciencia con religión y con la catedral, es la ciencia nace en el barroco en Europa. No nace en China, no nace en la India, no nace en Perú. No nace en México. Es decir, y ahí hay una conexión. Es decir, ¿por qué este fenómeno de la ciencia surge en un contexto cultural cristiano? Vamos a decirlo así. Eso es interesante en sí mismo, porque los chinos descubrieron la pólvora, el papel y hasta los espagueti. Pero nunca hicieron ciencia tal y como Galileo, Descartes, Harvey, Newton y yo, y todos los que la practicamos ahora, entendemos que se hace ciencia. ¿Por qué? Pues porque personas tan poco sospechosas como Harari, por ejemplo, y otros, muchos otros, han llegado a la conclusión de que solamente una sociedad como la europea, como la occidental, podía producir ese fenómeno. Es decir, una sociedad de tradición cristiana. Se puede discutir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero en todo caso, esta catedral, por poner un ejemplo, la capilla del Condestable está donde estamos, del siglo XVI, ¿me equivoco? ¿Alguien lo sabe? Sí. Por ahí, ¿no? René lo sabe muy bien que existe. Es decir, estamos en los albores y la capilla, el árbol de Gesed que hemos ido a ver también del 16, estamos en el momento en que está naciendo la ciencia. La ciencia va a nacer. Están los primeros, Vesalio, por ejemplo, en medicina. Están los, digamos, precientíficos ya. Valverde Amusco, de un pueblo de aquí al lado, de Palencia. Ya están los protocientíficos, vamos a decirlo así. De manera que cuando nazca la ciencia, van a nacer en este contexto. Esta catedral, de alguna manera, con su papamoscas, de alguna manera es el caldo de cultivo en el que seguramente, dicen algunos, dentro de un pensamiento escolástico en el que la fe se razona, opinan algunos, que el hecho de que Santo Tomás y otros argumentan que la fe se puede razonar, posiblemente eso sienta las bases. Entonces, ahí veo otra línea, digamos, de trabajo conjunto entre la religión, pero no tanto por el coronavirus, porque el sentido de ¿por qué muero? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Por qué Dios permite esto? No sé, lo que te quieras preguntar, eso al virólogo... Son planos distintos, diríamos, ¿no? Son planos distintos de conocimiento. Pero que los científicos tenemos los dos. Me imagino, menos mal, ¿no, María? ¿Tenéis los dos o no? Sí.
Sí, no, bueno, yo no sé, un poco hilando con lo que dice Juan Luis y lo que comentábamos antes, que yo creo que estamos todos de acuerdo, la naturaleza humana es multidimensional, multipolar, entonces hay muchísimos aspectos con los que tratamos de explorarnos, ¿no? Y de conocernos y la propia experiencia, o sea que realmente conocer nuestro lugar en el mundo, esa preocupación no es patrimonio ni de los científicos solo, ni de la fe, o sea, quiere decir, todos, cada uno, a través de la experiencia, a través de la música, a través de la ciencia, a través del arte, a través de la filosofía, tratamos de profundizar y de ahondar, ¿no? En ese, a lo mejor ese significado, ese lugar en la naturaleza. Y la ciencia pues nos aporta muchísima información, precisamente, pero de un plano relacionado con el mundo natural y con una evidencia que puede ser verificable. Ahora, ¿cómo puede ser esa relación? Yo creo que históricamente el principal problema ha sido entender este binomio como fe, ciencia, como un binomio que tenía que estar, vamos a decir, compitiendo, ¿no? O que tenía que estar enfrentado. Entonces, yo creo que si simplificamos un poco ese binomio podemos encontrar los extremos, que yo creo que son los que han hecho tanto daño, que ya entraríamos lo que hablábamos antes de intervenir, o yo voy a hablar incluso de injerencias, ¿no? en el conocimiento del otro, que es, por ejemplo, el binomio en el que la ciencia gana a la fe, ¿no? Y entonces ahí hablamos, pues podríamos hablar de los agnósticos o ya más de los ateos, como que parece que desde el momento en el que abrazas que el mundo solo no necesita explicar a Dios, que tú crees en la biología o en la evolución o en la selección natural, parece que inmediatamente es imposible o es casi identificar esa postura con el hecho de que seas creyente, ¿no? Entonces parece como que una tiene que ganar. En el otro extremo estaría decir que la fe gana a la ciencia. Y ahí tenemos otro extremo, que yo voy a decir pobre en ese ámbito, como puede ser, por ejemplo, el creacionismo, ¿no? El creacionismo de la Tierra Joven, que estás queriendo imponer o utilizar un lenguaje que no es el que te corresponde en tu campo para decir que si crees no puedes admitir, por ejemplo, un origen natural de la biología. No, esto es todo creado por Dios, aparecimos en esta forma, no hay evolución, no hay selección natural, ¿no? Es ese binomio como de poderes. Y luego yo creo que eso lo vamos viendo en nuestra naturaleza, que hay otras relaciones que pueden ser, yo creo que más enriquecedoras, más amables, que unos pueden estar más de acuerdo o no, pero buscan a lo mejor una complementariedad. Y entonces está, pues, que lo comentaba también Juan Luis cuando hablábamos de la historia del reloj y el relojero, pues cuando la ciencia, podemos decir entre comillas, dicen necesita de la religión o de la fe, que es lo que sería más pues el diseño inteligente, ¿no? Ahí sí hay un reconocimiento de la complejidad de la naturaleza, de sus mecanismos, de la selección natural, de la evolución. Lo ve y lo que pasa es que lo encuentra tan, a la vez lo admira tanto, le parece tan complejo, le parece tan rico que le parece difícil que eso solo se pueda explicar por leyes naturales, ¿no? Entonces, cuando dice necesitamos la intervención de alguien para que algo tan complejo, tan especial pueda suceder, porque le cuesta creer que eso pueda ser objeto o resultado del azar. Y luego, pues yo creo que hay otras relaciones que a lo mejor, bueno, es que existen. Quiero decir, como científico digo, la evidencia es que existen, ¿no? Creyentes que son científicos, como dice Juan Luis, no tiene que haber esa contraposición, que sería más un poco lo que Francis Collins, el premio Príncipe de Asturias, genetista, decía, el biologos, ¿no? O sea, reconozco la naturaleza, respeto las leyes, el conocimiento científico de cómo funciona la naturaleza. Y creo que ahí no tiene que haber injerencias de otros saberes. Reconozco cómo funciona, reconozco la fotosíntesis, reconozco la evolución natural, reconozco la genética de Mendel, eso existe, pero reconoces que también hay otra dimensión que sería, ¿no?, ese logos que se escapa de este mundo natural y para el que necesitaríamos otro tipo de explicación. Es decir, abarco lo que puedo abarcar con este plano y con este método. Entonces yo creo que ahí es donde estaríamos pues con una convivencia que puede ser armónica en el sentido de que uno puede simplemente decir en mi naturaleza puedo tener ambas voy a decir, pues ambos aspectos que enriquecen mi profundidad, mi exploración de mí mismo, ¿no? Pues una parte basada en el mundo natural, otra parte basada en la experiencia, en la música, en la introspección, en la filosofía, y eso es posible, pero bueno, admito que puede haber otra que se tiene que explicar de otra manera, y habrá algunos que simplemente las dejen convivir, voy a decir, como vecinos bien avenidos, y otros que a lo mejor tengan una interpelación mayor, ¿no? Que quieran pues lanzarse un poquito más allá y tratar de investigar si realmente se puede mantener un diálogo o no, que quizá es lo más complicado en el sentido de que son planos diferentes. Creo que se pueden complementar, que pueden enriquecer tu comprensión o darle un sentido a lo que haces, pero claro, la ciencia cubre lo que cubre y cubre esos mecanismos verificables. La filosofía creo que también profundiza en otros niveles, en otra naturaleza, en otra dimensión. La teología lo mismo. Entonces, cada una aporta en la multidimensionalidad, yo creo que de la experiencia y que todos buscamos ese sentido, ¿no? Y creo que ese sentido también lo puede dar la ciencia. Pero la ciencia
evidentemente, esa interpretación que luego podamos hacer metafísica, pues eso ya es un viaje, voy a decir, individual de cada uno, de su propia experiencia que tenga, de su propia reflexión. Pero la ciencia en ese sentido es como, voy a decir, que se me entienda, más democrática. Es decir, estamos hablando de una serie de fenómenos que se pueden reproducir, que se pueden, por cada uno. La experiencia se puede compartir, pero no la puedes reproducir en otra persona. Entonces, son otras dimensiones, pero yo creo que es posible que haya, voy a decir, una sintonía, una armonía. Ahora, una interpelación, bueno, pues eso para los valientes a lo mejor, ¿no? Los que quieran atreverse a decir, puedo buscar ese punto o no, pero creo que la armonía obviamente es posible. Como nosotros, valientes. ¿Verdad? Como nosotros, ¿no? Pues sí. A los filósofos lo ponen complicado, ¿eh? Porque el filósofo es el que piensa un poco de todo esto, con la razón, y tiene que echar un ojo a la ciencia, tiene que echar un ojo a la filosofía, a la teología, tiene que echar un ojo a las otras artes. Qué complicado es hacer filosofía, ¿no? ¿Cómo responder un poco a esta idea? Bueno, yo quería poner un par de ejemplos históricos, espero no alargarme con ellos, me cortáis inmediatamente, que son muy significativos para todo eso en lo que estamos de acuerdo, en que se va viendo que estamos fundamentalmente de acuerdo. Un ejemplo histórico fundamental es el propio San Pablo, que en el primer capítulo de la Epístola a los Romanos dice que no se puede recibir con confianza el mensaje judío y el mensaje cristiano añadido sobre el mensaje judío si antes el mundo no ha sido pensado. A mí me gusta mucho recordar a los alumnos de los primeros años de filosofía que el término noúmeno no es de Kant, es un término corriente en griego y que lo utiliza San Pablo precisamente en ese texto. Si tú no conviertes al mundo en objeto de tu pensamiento, tú no puedes admitir el discurso que habla nada menos que de la encarnación de Dios en una persona histórica, que es un discurso de una improbabilidad extraordinaria, más que si has de alguna manera interpretado el conjunto del mundo. Y en ese caso yo creo que estaba pensando claramente Pablo que lo primero que un ser humano tiene que entender respecto del mundo es que si va a abrirse al discurso de la fe, es que el mundo no es una estricta necesidad de Dios. O sea, que si hay Dios es porque el mundo lo hay porque Dios ha querido, no porque sea una imprescindible necesidad de Dios. Me parece que ese es el punto central en ese importantísimo texto que ha salvado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras tradiciones religiosas monoteístas, pues la ciencia griega, la sabiduría griega, el modo griego de acercarse a la realidad, que ha sido esencial para la crítica de las mitologías, para la apertura de la historia de la ciencia y también, desde luego, para la apertura de la historia de la filosofía. El segundo gran ejemplo es precisamente Descartes, porque, primero, quizás su mayor problema no era tanto la fundamentación de la ciencia, aprovechar la lección de Galileo y profundizar en ella, como, igual que lo fue después para Spinoza, el tremendo tema de la guerra interconfesional en Europa. Es decir, la disidencia de las tradiciones de interpretación de la fe que habían convertido Europa en un campo de batalla en donde hacía más de 100 años, prácticamente un poco más, la gente se mataba sin poder llegar a ningún acuerdo, ni en los campos de batalla, ni en las dietas imperiales, ni en ningún sitio. Entonces, la operación de Descartes, precisamente arraigada seguramente en su cristianismo, yo soy la verdad, es, bueno, busquemos algo muy semejante a esta tesis que ha estado defendiendo Juan Luis. La revelación es, para empezar, la primera revelación es directamente el mundo, es la creación, entendida no creacionistamente, sino simplemente la realidad en la que estamos. Entonces, la empresa de Descartes fue precisamente, estaba inspirada radicalmente, y de ahí su peregrinación a Loreto y con el descubrimiento de lo que quiere decir la ciencia moderna, es por el hecho de que necesitamos ver si hay algo que se pueda saber y que esté en las condiciones de posibilidad de la fe, y en las condiciones de posibilidad de la ciencia, y en las condiciones de posibilidad de la filosofía. Y entonces, a la vez, Descartes afirma el método científico, pero en el principio de sus meditaciones metafísicas descubre otra dimensión que no está al alcance de la geometría o de la física, que él llamaba alma, pero es precisamente porque hay un momento en que discute si las evidencias mismas de la matemática no están sometidas a una posibilidad de crítica que, desde luego, no va a depender de que, que el principio de contradicción o un principio lógico no valga. No, es porque el acto de conocer el principio de contradicción no se identifica con el principio de contradicción. Luego, el modo en el que uno siente su propia vida íntimamente
eso es lo que quiere decir el cogito, no una bobada sobre la conciencia, sino algo mucho más profundo que eso abre un territorio, él lo llamaba el alma, que no puede ser, en el que uno no se puede introducir con una geometría. Luego Spinoza intentó hacer una geometría de las pasiones, tal, pero ahí Descartes, llevado de una idea de la radicalidad de lo que hay que pensar para poder estar a la altura de la historia, a la altura del cristianismo, a la altura de la resolución de un conflicto interconfesional increíblemente escandaloso, enormemente escandaloso, y que ha dado lugar, desde luego, a la presión antiteológica de la ciencia en muchos casos, pues encuentra a la vez el método científico, si queréis, la geometría, la física sometida a la matemática o igualada con ella, y también la absoluta, no sé, el carácter de evidencia absoluta, de incondicionalidad, de condición de posibilidad de todo, que tiene el modo en el que un ser humano se siente a sí mismo por dentro. Eso es un tema maravilloso, amplísimo, que, por ejemplo, pues en nuestro siglo, aquí tenemos a alguno de sus traductores, un filósofo como Michel Henry, ha reproducido, diciendo, bueno, es que vida es precisamente ese punto extraño de la autorrevelación, del autosentirse. Por eso el filósofo no es que lo tenga más complicado, es que el filósofo, y de aquí lo de mi afición a la filosofía judía, piensa que el peligro está en querer entender la totalidad como totalidad desde un solo punto de vista, y eso es lo que no es posible. Por eso esa filosofía habla mucho de la ruptura de la totalidad, el estallido de la totalidad. Yo no puedo estudiar la libertad con el mismo método con el que estudio la matemática, con el que estudio la biología, o no puedo estudiar la política con el mismo método. Eso es esencial, eso es esencial. Claro, tenemos que irnos un poco acercando a esa cuestión que no es fácil, que parece muy oscura, pero que yo creo que tiene algunos apoyos pedagógicos muy, muy, muy esenciales. Por ejemplo, uno que podríamos basar hasta en la teoría de Aristóteles sobre las diversas virtudes intelectuales. Una cosa es la técnica, otra es la ciencia, otra es la sabiduría. Eso está en Aristóteles. Mostrando, recordando, por ejemplo, a los estudiantes del bachillerato, de las enseñanzas primarias, que una enorme cantidad de temas se resuelven con métodos científico-técnicos. Pero hay otros problemas, por ejemplo, los problemas de la relación intersubjetiva, los problemas relacionados con la belleza y con la emoción. Yo los llamo enigmas en vez de problemas, para empezar a hacer alguna diferencia en eso, ¿no? Para los cuales el poeta, el músico, o simplemente el hombre prudente, que es capaz de amar a sus amigos y de cosentir con ellos, ¿no?, está mucho más capacitado que una especie de robot, que una máquina que intentara intervenir en eso. Pero luego además están los misterios, la muerte, la culpa, el amor, el perdón, el para qué. Y ahí, pues ni siquiera solo la poesía vale. Y en ese es el terreno que sí es común a la metafísica y a la reflexión teológica. Es el acontecimiento de la trascendencia, que dicen los filósofos, y que ellos dicen, bueno, como no queremos tomar el nombre de Dios en vano, vamos a hablar mucho de trascendencia y esperemos hablar de Dios, porque eso corresponde más a quien acepta la tradición cristiana, por ejemplo, y desde ella habla. Ese es el modo en que yo creo que podríamos plantear las cosas y estaríamos seguramente muchos muy de acuerdo. Pero es la gran ventaja también de la tradición cristiana, que dio lugar a la vez a las guerras confesionales y al método científico y a la reflexión cartesiana sobre los fundamentos últimos de la reflexión a propósito del hombre, renovada en términos verdaderamente maravillosos. Tú, María, has preparado un lío aquí a Javier cuando has dicho el creacionismo, porque nosotros decimos en el credo, ¿no?, creo en Dios Padre Creador de todas las cosas, ¿no? Proclamamos todos los domingos en misa, cuando vamos a misa, el credo, que es un punto de la fe. Me dices, tú, el creacionismo es una forma, a lo mejor... Claro, pero el creacionismo, sí, utilizado en el sentido reduccionista de lo que en día se llama la doctrina del creacionismo. No estoy hablando de la creación, sino hablo del creacionismo, el creacionismo de la tierra joven, ¿no? O sea, negar la parte natural de la formación y de alguna manera, es decir, obligarte a aceptar que todo está creado en su forma natural. Esa obligación, pero no como creación, sino como ese uso estrecho, voy a decir, del concepto de lo que se conoce hoy en día como el creacionismo, ¿no? De entrar pero desde luego el problema está ahí. Es decir, la ciencia da una explicación, como habéis dicho vosotros muy bien, desde un método muy concreto, que es las causas, y la teología da una explicación durante tantos siglos desde otra perspectiva, ¿no? Desde la experiencia religiosa, desde una revelación, desde un libro que transmite un contenido. Y yo creo que, como acaba de explicar ahora
Miguel, parte del problema es el conflicto. Se han creado como conflictos. En lugar de decir, oye, mi estatuto, mi forma de pensar, mi método, diríamos, y mi acceso a la realidad, o a la verdad que yo decía antes, pero si no queremos verdad, es desde este método y llego hasta aquí y de aquí no paso, porque sería otro plano de conocimiento. Yo creo que el problema ha sido un conflicto. ¿No crees que ha habido un poco de conflicto entre los saberes? ¿Y qué es lo que ha hecho que se enfrente, por ejemplo, si eres creacionista, creacionista en el sentido peor de la palabra, como creyente que dice esto está hecho así, un fisicismo creacionista, pues la ciencia te dice, mira, tú eres un iluso, estás pensando con mito, ¿no? Que se dice esas expresiones. Y dice el teólogo, bueno, a ver cómo lo explico, ¿no? ¿Cómo lo explico? Porque es un gran problema. Cuando se ha surgido la ciencia, a la explicación del origen, pues uno de ellos. Hacemos hoy aquí un resumen de todo la enciclopedia de los líos. Pero bueno, vamos por partes. Es verdad, porque son las cosas que luego en los diálogos y en las tertulias y en casa y con tus primos, al final todos argumentamos de alguna manera. Yo recuerdo las clases, yo he sido alumno de Miguel, metábasis eis alogenos, saltarse a otro género en el argumentar, a cuenta del creacionismo. Nosotros tenemos que escuchar a la ciencia, porque si hace 100 años el universo era eterno, según el nivel de capacidad de observación y de elaboración teórica que acompañaba, y hoy el universo tiene principio y tiene final, tenemos que escuchar a los científicos. No vamos a meter ahí la cuchara saltando todos los intermedios para, digamos, no permitir que la ciencia sobre el origen del universo como tal o sobre vosotros sois paleoantropólogos, vamos, no sé si digo una barbaridad, nos habláis sobre, digamos, las evidencias que adquiere la ciencia sobre, digamos, la especie humana o las distintas posibilidades de explicación. Hay que escuchar a la ciencia. ¿Qué cambia de hipótesis? Buscándola, yo digo, desde mi punto de vista, creo que buscando un saber más cierto y una inteligibilidad más transparente, de manera que si uno, gracias a un descubrimiento, ilumina un aspecto de la realidad mejor de lo que se hizo antes, eso está adquirido, eso es un progreso del espíritu humano que permite ulteriores progresos, pero que no se pone en el mismo nivel que la opinión o que la murmuración o que el cotilleo. Eso es un saber adquirido que tiene un nivel en el que nosotros tenemos que escuchar. Es decir, ¿cuáles son las teorías científicas vigentes sobre el origen del cosmos? Pues hoy cualquier lector dice, bueno, pues el Big Bang, vete luego a explicarlo. Hay que escuchar y aprender. Fácil recurso decir, ¿lo veis? Dios creó el mundo. Ahí hay una confusión, ahí hay una especie de cortocircuito que omite todos los niveles de distinción que ponen en juego otros modos de usar la razón que ya no son estrictamente lo que justamente reivindicaba Juan Luis con vehemencia, porque tiene razón. Pero usted, para explicar el coronavirus, explíqueme el coronavirus. A mí me falta media vacuna. Yo tengo muchísimo interés en que me digáis cuál es la vacuna que me tengo que poner, la que me falta. Y no voy a ir a un chamán a preguntar. Esto es esencial. Y quiero saber cómo los físicos del siglo XXI me explican el origen del cosmos, a diferencia de la Royal Society de finales del XIX en Londres. Vete tú a decir en Londres en el siglo XIX que el universo no era eterno. Es decir, o sobre el origen de la vida, etc. Bueno, ese orden de la realidad debe ser adquirido y asimilado de acuerdo a su método propio. Es la grandeza del hombre la que es capaz de articular los distintos niveles de inteligencia y de significado. Y, por lo tanto, ir enlazando tantas cosas como las que estamos diciendo hoy aquí, que son de una extraordinaria riqueza y complejidad. Y, por lo tanto, si alguien me abrevia y me crea en la gente, porque si yo le meto a un chico el creacionismo, ya me lo veo. O sea, ya tengo ahí a Bertrand Russell con Stuart Mill. Yo le dije a mi padre, ¿no? Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? ¿Cuál es la explicación? Recuerdo siempre lo que Stuart Mill de niño le preguntó a su padre. Dice, papá, ¿quién ha creado esto? No sé quién. ¿Quién ha creado? ¿Y quién ha creado esto? Dios. Y entonces el niño le preguntó a su padre, ¿y quién ha creado a Dios? Mi padre no supo responder, entendí que todo esto era una fábula sin sentido. En el pecado va la penitencia. Si nosotros
abreviamos la articulación de los saberes, inevitablemente, cuando tú has hecho una reducción del saber a caricatura, el que se da cuenta de que eso es insuficiente te dice, oiga usted, pues esto es todo lo que usted tiene que decir fuera. Distinto es el argumento de San Pablo. Fino, fino. Porque entonces, amigo, es que el mundo es un enigma en el que la ciencia arroja muchísima luz, pero no toda, como bien decíais, justamente. Las dimensiones simbólicas a las que os habéis estado remitiendo enriquecen de manera preeminente el itinerario del acceso a la realidad y, por lo tanto, ulteriormente, hasta poder decir con Pablo, reconozco al autor en el efecto, etcétera. Bueno, en fin, yo solo quería insistir en que si no miramos adelante, saliendo de los conflictos del pasado, me ha interesado mucho, y sería bonito, no sé cómo vamos de tiempo, la cuestión que has mencionado de por qué esto sucedió en Europa, por qué sucedió y no en otro sitio, ¿no? Aquí y no en otro sitio. Hay literatura sobre esto interesante. A mí me interesa no tanto para reescribir una historia que tiene el conflicto ciencia-fe, el conflicto Estado-Iglesia y el conflicto libertad-tradición-autoridad. Son los tres grandes conflictos de la Europa moderna con las tradiciones religiosas. Creo que podemos encontrar cauces de salida a esas tres tensiones. Siempre creo humildemente bajo la forma de tensión, porque no vamos a poder salir. O sea, lo típico de nosotros europeos es que reconocemos la tensión, la reconocemos y nos alimenta. En otros sitios no hay margen para esta tensión. Y eso me abre la pregunta por qué Europa es un continente en retirada, que es una cosa que para mí es una cuestión muy abierta, porque hay cosas que han sucedido en Europa que marcan el mundo. Y al mismo tiempo te das cuenta de que nosotros hoy ni económicamente, ni políticamente, ni militarmente, ni socialmente somos, quizá, o sí, me gustaría escucharos, una referencia para seguir construyendo un horizonte común, o sea, una sociedad compartida, ¿no? Pero bueno, es que temas que nos operan en este momento, que lo que hablamos. Si he entendido un poco bien lo que habéis dicho todos, parece, a ver si interpreto bien, que la teología y la filosofía sí necesitan un poco escuchar a otros y la ciencia necesita escuchar a alguien. Digo, como ciencia, como método, probablemente, según habéis dicho vosotros, quizás no. Otra cosa es la dimensión individual, personal, ¿no? No sé si como ciencia necesita escuchar a otros. Sí, como con la filosofía, sin duda. Porque, entre otras cosas, hay una rama de la filosofía que es la epistemología, que se hay que estudiar el método científico. O sea que el método científico también está sujeto a revisión, debate y crítica. Claro. O sea que el propio método es siendo continuamente analizado, depurado, mejorado. Es una rama de la filosofía y hay otras muchas, porque si hay biología, hay bioética, por ejemplo. Es decir, con la filosofía no cabe duda. Entre otras cosas, se ve más lejos, porque Darwin, asimismo, se definía como filósofo natural. La palabra ciencia es muy reciente. Sí. Newton era un filósofo natural. A lo que llamamos ciencia ahora, ciencia en el mundo clásico era como un oficio. O sea, un zapatero tenía ciencia, un carpintero. Claro. La ciencia era carpintería. Artes, ¿no? Artes. Sí, tenía saberes, no sé cómo llamarlo, o destrezas. Pero la ciencia es del siglo XIX, el término. Darwin en el barco, en el Beagle, como no tenía rango militar, entonces no podía llamar capitán ni teniente, y sus compañeros oficiales, que era con quien se relacionaba, le llamaban filósofo natural. Y de hecho, hasta el final de sus días, cuando le escriben, sus antiguos compañeros, le dicen, querido, dear Philo, porque era un filósofo natural. Luego se inventa la palabra ciencia. Dicho esto, tengo que volver a la catedral. Vuelve. Porque ya me interesa la catedral. Hay una parece que soy el único, pero me interesa la catedral. A ver si tendemos ese puente entre la Atapuerca del Museo y la catedral. Hay una diferencia que los filósofos naturales de la revolución científica del barroco no pudieron apreciar y que se incorporó más tarde al conocimiento científico. Y es que el papamoscas es un autómata y siempre es el mismo. Los papamoscas no cambian.
El universo cambia, las especies evolucionan. Eso es una segunda parte del método científico. Es decir, para Newton o para Galileo, esa gran máquina que era el universo era eterna. Era eterna, no cambiaba. Y las especies biológicas para Harvey o para los naturalistas, o Buffon, los naturalistas, eso es un poco posterior, pero digamos los biólogos de la época que estudiaban a las especies animales, las consideraban fijas y todo el mundo, todo el universo era inmutable. Y después se descubre que cambia la Tierra, cambian los continentes de posición y conseguimos averiguar por qué cambian. Por cierto, no es pequeño este descubrimiento porque es el descubrimiento, digamos, es el último de las grandes síntesis científicas. Me detendré un momento en esto. En la evolución también de las ciencias se van elaborando grandes síntesis. La física pues llega a una gran síntesis con Newton, luego con Einstein, su gran síntesis. Pero ya al menos tienen un marco conceptual que explica todo. Todos los fenómenos de la física, la química con Lavoisier, con otros, se va completando la biología con Darwin. Antes de Darwin solo hay descripción. Yo puedo decir qué plantas hay en Sudamérica. Puedo decir qué plantas hay en Australia. Lo que no puedo decir es por qué hay estas plantas en Sudamérica y estas en Australia. Solo hay descripción. Con Darwin ya hay explicación. La ciencia busca explicaciones, nada más, explicaciones, causas. Y la geología, la gran síntesis de la geología, la he vivido yo, la he conocido yo. Yo no la estudié en la universidad, empezaba entonces. Se llama la tectónica de placas. Es decir, que ahora sabemos por qué se producen los volcanes. El terremoto de Lisboa causó una conmoción en el mundo intelectual. Una conmoción también con ribetes teológicos. ¿Por qué Dios permite esta gran destrucción, no? Por ejemplo, ahora sabemos que es una falla de un tipo especial, una falla transversal. Es decir, que ahora entendemos cómo funciona la litosfera, el planeta Tierra. Nos falta prevenir, ¿no? Prevenir los terremotos. O sea, va a ser difícil. Esas son fuerzas que creo que nos superan por ahora. Pero a lo que voy, pero las entendemos. Y entendemos la enfermedad, por ejemplo. Con Pasteur entendemos por qué la gente enferma y muere. Porque hay unos microorganismos invisibles. Quiere decir que vamos entendiendo cosas. Pero aquellos del barroco pensaban que el mundo era inmutable. Y luego viene la evolución. Y ahora tengo una mala noticia para la teología. A ver. Bueno, no la tengo yo. El problema con la evolución no es la evolución. No es la evolución el problema. La evolución es fácil de asimilar. Uno se puede oponer, pero es una batalla perdida. No tiene sentido, es un hecho. Quiero decir, es como decir que la Tierra es plana. O sea, no merece la pena perder el tiempo en eso. Cuando lo dicen los científicos es porque si los biólogos dicen que las especies evolucionan, no hay más que hablar. O sea, es que evolucionan. Son los que saben. Ya decía mi abuelo, que era médico, me decía, mira, se sabe muy poca medicina, pero la poco que se sabe la sabemos los médicos. Pues entonces eso pasa en general con las ciencias. Entonces es inútil discutir de física de partículas con un físico de partículas. Pues te va a ganar siempre. La mala noticia es que los autores del método científico establecieron un principio, allá en el barroco, en el 17, que es el principio de objetividad de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza no tiene propósitos, que debe excluirse la noción misma de propósito en la naturaleza. Es decir, que pensar en propósitos en la naturaleza es pensamiento mágico, no es científico. Y eso quiere decir que, por lo tanto, la evolución de cualquier cosa, para un científico, no puede ser finalista. Un científico no puede admitir el finalismo en la evolución, porque sería decir que la evolución tiene un propósito, tiene una dirección, tiene un objetivo, va hacia algún lado. Y eso es incompatible con el método científico. Pero el filósofo sí lo dice, y el teólogo también, ¿no? Están en su derecho. En su derecho. Pero te digo que ahí sí que hay una incompatibilidad con el biólogo evolutivo o con el científico en general, porque el científico, en ese método, que es el que usamos,
se excluye por completo. Claro, no habríamos llegado hasta aquí si alguien me hubiera dicho, ¿por qué hay un volcán? Bueno, pues porque se ha enfadado. Pompeya, el Vesubio se enfadó. O un castigo divino. No, o el volcán mismo se enfadó y me lanzó una nube ardiente. Pero ya estaba harto, por ejemplo, ¿no? Porque estaba enamorado de otro volcán. Entonces se excluye por completo. No, eso en química era muy frecuente. Se habla todavía de afinidades entre las especies. Se combinan para formar moléculas porque tienen afinidades. Bueno, todo eso está excluido del método científico. Y también está excluida la idea de que la evolución tenga una dirección preferente. Es decir, la noción de finalidad, de direccionalidad, es incompatible con la biología evolutiva. Por lo tanto... No lo acabo de entender muy bien eso. Fíjate que bueno, tengo pues, la cabeza pero dura. bien, pero no lo acabo de ver porque esa afirmación ya es una afirmación que supera al científico, ¿no? El decir que no tiene finalidad, tú dices, yo veo esto. No, la naturaleza... digo que es un apriorismo. Sí. Es un a priori que es indemostrable. Es un principio, sí. Indemostrable. Bueno, pero no nos va mal, descubrimos los virus, todo eso. No nos va mal. Si alguien tiene un método mejor, que lo diga. Pero en todo caso, yo digo simplemente, se podrá aceptar o no, pero que la ciencia cuando examina un problema de virus, o de tectónica de placas, o el terremoto de Lisboa, o la evolución biológica, en nuestro manual de instrucciones figura que la naturaleza no tiene propósito. Porque si admitimos que la naturaleza tiene propósito, entonces no vale ninguna de las leyes naturales. Habrá que buscar el propósito. Si se explican los fenómenos naturales en términos de propósito, pues entonces no hay leyes, lo que son propósitos. Y por lo tanto, la evolución, que no vamos a tocar el tema de la evolución, simplemente quería contar qué es la ciencia y cuáles son los puntos, cuándo está su origen y cuáles son los puntos, no de conflicto, de incompatibilidad, porque, como siempre ocurre, se puede buscar una síntesis. Alguien más inteligente que nosotros, que yo, puede llegar, pero trabajando, Es decir, no diciendo, bueno, la evolución es que desde el principio, desde el origen de la vida, ya tenía una dirección principal que inevitable, había un determinismo original que inevitablemente tenía que producir al ser humano. Bueno, si vamos a jugar a eso, imposible que sea. Ahora, si alguien desde la filosofía o teología construye, lo intentó Teilhard de Chardin, en fin, lo han intentado otros, y bien, pues... Ahí se puede. A ver si viene uno que a ver si viene un genio. Pero es que las cosas avanzan con genios, ¿no? Sí, claro. Nosotros hacemos lo que podemos. Se puede responder, que parece que soy el de la batería. No, Miguel, que yo llevo media hora aquí hablando. No, me parece completamente. Por ejemplo, Nietzsche atacaba a Darwin porque le parecía, ¿cómo que la vida se va a adaptar a nada? La vida es voluntad de poder, pasa por encima de todo y tal. Bueno, eso es una teoría de un metafísico muy dudoso, a mi modo de ver. O Bergson sí intentó un poco decir, bueno, vamos a ver, ni mecanicismo ni finalismo. Vamos a tratar la ciencia de una manera neutra en este sentido y ver qué más pasa. Pero Bergson o Zubiri son casos muy interesantes no de conflictos, sino de entreverar ciencia y filosofía de una manera bien difícil que yo no me atrevería a juzgar. Pero bueno, son dos ejemplos muy interesantes. Tenemos que son áreas de trabajo, para entendernos. Yo digo lo que hacemos nosotros y la física, y decía Aristóteles, la metafísica, que es lo que hace otro nivel, ¿no? Distinto. Bueno, claro, pero es que la búsqueda la filosofía y la teología, que es otro nivel. Quizás yo me lo estoy pasando estupendamente, porque llevamos aquí hora y media ya hablando, aunque no lo parezca, y vamos a ser también un poco respetuosos con la gente para que lo bueno gusta y lo mucho puede cansar. Pero como la finalidad de este encuentro, que como veis es de alto nivel, ¿no? Lo decía antes en las expresiones y en el saber que cada uno de los aquí presentes tiene, la finalidad era ver lo de la concordia. A mí se me ocurre una posible, a ver qué os parece sobre ese tema, que sería el respeto, voy a decir una palabra así, pero como ya ha salido entre filósofos, teólogos y científicos muy bien preparados, que había que respetar los niveles epistemológicos, ¿no? Es decir, yo tengo mi nivel epistemológico, es decir, de ciencia. A mí me da la impresión, voy a hacer un pequeño discurso, pero no debería, pero ya me tomo la palabra, y es que yo, cuando digo una opinión sobre científicos, pues yo estoy fuera de sitio, seguro. Y si un filósofo dice una palabra sobre el científico, pues seguramente también. Si el científico dice una palabra sobre metafísica,
pues ha salido de su campo, lo tiene que reconocer, que en el que está muy seguro es en la ciencia, ¿no? Tú la medicina, pero ya cuando haces una opinión sobre el sentido de la vida, el finalismo, haces ya filosofía, ¿no? O haces teología, de algún modo, o antiteología, que también se puede decir. ¿No sería interesante ese respeto de los niveles epistemológicos? ¿No nos iría mejor, ¿no? Como un punto común y saber cuál es el nivel epistemológico del otro en el cual yo debo aprender su nivel porque no es el mío, y lo grande sería cómo integrar los niveles epistemológicos en un saber, perdón por la palabra, holístico, ¿no? Un poco global, que es lo que hoy pretenderíamos. No sé si somos capaces, hay que esperar a un genio que lo haga, que integre todos los saberes, ¿no? Seguro. Pero sin duda yo creo que es un saber holístico que es transversal. No solamente sumo saberes, sino que integrar saberes. No sé si os parece esa una posible pista, ¿cómo lo veis en esa opinión, que es una opinión mía, ¿no? ¿Cómo lo veis? Esta opinión, María, ¿lo ves? Tú seguro que estás de acuerdo conmigo. No, voy a decir, bueno, es donde estamos, hablamos de concordia. Pues sí. Concordia, quiero decir, concordia siempre a todos los niveles, y es decir, en estos debates, en cualquier otro ámbito de la naturaleza, y más que nunca. Es decir, encima como especie social que gana en la riqueza de compartir y de escuchar, quiero decir, hay que aprovechar y optimizar esos recursos y esas singularidades que tenemos de la comunicación, de compartir la propia experiencia, de la empatía, que son todas esa serie de capacidades que desde un punto de vista, además, también biológico, pues se investigan, ¿no? Esas capacidades intelectuales y simbólicas que tenemos en una especie particularmente que ha evolucionado para tener un cerebro muy grande y muy social, y yo creo que es esa riqueza, la capacidad de poder ahondar, de cada uno aportar, voy a decir, pues desde su propia experiencia y desde su propio conocimiento. Y creo que la concordia, conocer, escuchar, porque muchas veces no se escucha, y entonces pues yo creo que en vez de hacer un diálogo, que es lo que se trata, muchas veces entramos ni siquiera en diálogos, voy a decir, en confrontaciones que son pérdidas de tiempo, como comentaba a veces Juan Luis, o sea, el que viene ya para hacer una injerencia, para anular, o parece que identificar tu posición o tu respeto o desarrollo de la ciencia como que automáticamente te identifican como que si eres científico no puedes ser creyente, o si eres creyente no puedes admitir la evolución natural. Eso no es diálogo, eso es una pobreza. Yo creo que primero escucha y luego pues cada uno compartir, conociendo en qué ámbito y qué tipo de evidencia está compartiendo. Yo creo que bueno, que hoy es un buen ejemplo, que cada uno desde su campo, en el fondo todos estamos de acuerdo, creo, en la multidimensionalidad y en las diferentes maneras, desde los diferentes campos, para profundizar, que al final en las inquietudes, lo que comentaba al principio, ¿no? Esa inquietud y esa necesidad de conocer cuál es nuestro lugar en el mundo en general, el natural y el personal, pues es patrimonio de toda la humanidad, no ni de los científicos, ni de los filósofos, ni de los teólogos, ni de la religión. Entonces yo creo que esto es un buen ejemplo de que concordia siempre, y que es posible, y que hay muchísimas evidencias a lo largo de la historia de que es posible tener esa naturaleza que puede ser de convivencia tranquila, o alguno pues que hace un paso, voy a decir, pues o más valiente o más incómodo, ¿no? La preocupación de cómo realmente combinarlo y tener una comprensión más holística, principalmente el conflicto, que quizá puede ser el conflicto mayor a nivel, ¿no?, de la evolución, a lo mejor, el sentido del hombre, esa direccionalidad, ese finalismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí que es el punto más crítico cuando queremos juntar, es decir, que la ciencia per se pues no puede hablar de un finalismo, es decir, si hay una selección natural, esa selección natural es universal a todos los seres vivos, no es para que solo le aplique al hombre, para que el final de la historia es que acabara apareciendo el hombre. ¿Es eso incompatible con que pueda haber un creador, que tenga que haber religión, fe? No, son otras naturalezas, pero nuestro conocimiento de los mecanismos de la naturaleza no encuentra esa direccionalidad. ¿Quiere decir eso que hay otros campos que a lo mejor llegan un poquito más allá, nos interpelan? Y estoy pensando pues en científicos a los que me descubriste tú, por ejemplo, como Simon Cowen-Morris, ¿no?, que son grandes paleontólogos y biólogos que por supuesto son grandes figuras del conocimiento y de la paleontología y de la evolución humana, pero que creen que bueno, que hay una manera de combinar, que la naturaleza no es finalista, la evolución no es finalista, pero que tampoco hay formas infinitas, ¿no?, de evolucionar, o sea que de alguna manera los raíles, ¿no?, de las diferentes formas son más limitados. Ahí parece que, no voy a decir aproximamos posturas, pero ves a lo mejor como más coherencia entre los diferentes campos. Quiero decir que cada uno además llegará a enriquecer o profundizar según la necesidad que tenga de profundizar, y en eso pues somos muy diferentes, gente que es muy tranquila sin preguntarse, no lo necesita, y otros pues que les gusta más, y la propia experiencia de su vida es tratar de comprender o ver si
si puede juntar esos saberes. Pero bueno, eso ya es experiencia y necesidad personal. Pero bueno, resumen, concordia. Yo quería hacer una cosita breve, una cosa breve. Bueno, que lo importante es la catedral, eso ¿no? Voy a acabar con la catedral. Sí, no, que eso es lo que me hace la verdad, porque en la catedral tenemos... aquellos libros que había, los misterios de las catedrales, que eran unos libros esotéricos, pues hay muchos misterios en las catedrales, pero que no son esotéricos y que son mucho más interesantes, como están los papamoscas y otras cosas por el estilo, ¿no? O sea, que hay mucha ciencia y hay mucho saber, ¿no? Y son más sorprendentes y está por descubrir, mucho más que esos otros, ¿no? No, simplemente decir que hay una cosa que se achaca a la teología, ahora voy a hablar de lo que yo no sé, pero que me llama la atención. Los ingleses dicen que es una postura perdedora, lo que ellos llaman el Dios de los gaps. Es decir, un Dios que va rellenando los agujeros. Pues todavía no sabemos el origen de la vida. Ahí metemos a Dios. O sea, un Dios a la defensiva, que va ocupando los agujeros. Como no sabíamos cómo se movían los continentes, pues Dios. Y claro, los agujeros van siendo tapados por la ciencia. Esa no es una buena estrategia, porque yendo a la defensiva te vas a quedar sin ningún gap, antes o después, ¿no? Entonces, lo que hace falta es en el mundo de la teología, hay una anécdota de un biólogo evolutivo muy famoso, se llama Haldane, que decía, de Dios sabemos pocas cosas, decía él, pero una de ellas es que le gustan mucho los coleópteros, porque es el grupo más común de insectos, los coleópteros. Pero de Dios sabemos, y ese es el reto para la teología, de Dios sabemos pocas cosas, aparte de los coleópteros que le gustan. También decía que le gustan mucho las estrellas. Sabemos que le gustan mucho las estrellas. Pero sabemos una cosa de Dios. Aparte de que escribe en lenguaje matemático, que eso es increíble. O sea, que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Exactamente al cuadrado. O sea, que aparte de que Dios escribe en lenguaje matemático, no en biología. La biología no es probabilística. El Dios de la biología es un Dios de probabilidades, porque el código genético es digital y en genética, en biología, lo que hay son probabilidades. En física cuántica y en biología, Dios es un estadístico. Es un Dios que juega no es un Dios que juega con azar, es un Dios estocástico, que decimos. Es un Dios que trabaja con probabilidades. O sea, ahí tenemos un Dios que hace matemáticas puras, un Dios probabilístico, y ahora podemos añadir un dato más. Dios no es finalista. Es una afirmación muy curiosa. A ver qué dice el teólogo. Bueno, pero déjale que termine. Bueno. Que no ha terminado. No, eso. No le dejes a medias. No, con la cosa que ha acabado. Los científicos sabemos tres cosas de Dios, que es que utiliza las matemáticas para el movimiento de los astros, o sea, para la física a gran escala, que utiliza a nivel de partículas, la física cuántica utiliza probabilidades, y que la biología es probabilística porque el código genético obliga, se combinan los genes, entonces el Dios de la biología es un Dios probabilístico. Y además sabemos, por la evolución, que Dios no es finalista. Entonces, con todo eso... Un reto para la teología. Un reto para la teología y de paso a la filosofía. Si me puedo permitir una butad, que se me una entienda. Butad, está bien. Yo dejaría tranquilo a Dios hoy. Y me fijaría en el fenómeno que has descrito de la inteligibilidad matemática accesible a la razón ese humana. es el que más te gusta, es claro. fantástico. Claro, pero el probabilístico... No, espera, otro, no. ahora voy. No, si valen todos, valen los ejemplos. Yo a lo que me parece verdaderamente espectacular es la admiración que suscita en nosotros la triple variedad de alusión física, cósmica, biológica que has descrito. Yo no me quiero saltar esto. Y si insisto en alguna palabra final de tipo metodológico, es el valor de las preguntas. O sea, ¿en qué hay que educar a los niños frente a los... Voy a respetar la palabra concordia porque preside esto, no me voy a poner en contra. Pero no el concordismo fácil que no lleva a ningún lado y hace perezosos. Hay que trabajar, justamente, decía Juan Luis, cultivando las preguntas, sin pausa, porque el mundo nos llena de preguntas. Este es el espectáculo, esta es la cosa pasmosa por la que no podemos pasar a modo de atajo porque venimos ya
un cientifista, no un científico, un cientifista o un creacionista te saca ya de la chistera su cosmovisión aderezada. Calma. ¿Qué nos dicen las preguntas? ¿Qué nos dice la admiración? Pero ¿por qué es comprensible en la clave que sea de las que decías, Juan Luis? Puede ser porque es un espectáculo, la matematicidad, ¿no? Desde el cosmos, desde la naturaleza a la música. Dices, ¿esto qué es? A la belleza. Fíjate si se abren aquí espacios de diálogo que nos llevarían a la naturaleza del arte. O sea, aquí pensé antes que ibais a mencionarlo. No sé, en algún momento que estabais... No da tiempo a todo. Claro, porque digo, es que esto es geometría. Pura. Y más que geometría. Y cómo interconectamos geometría y admiración. Pero ¿por qué sucede eso? Y entonces son porqués. Te dejo tranquilo a Dios, a la finalidad y a la no finalidad. A mí me parece que nosotros tenemos una responsabilidad. Entendámonos lo que estoy diciendo, no estoy, sé que sé dónde estoy. Pero lo que digo es que desde el punto de vista social, educativo y de la responsabilidad que tenemos con los jóvenes en un país como España, cultivar esta pasión por las preguntas, por la inteligibilidad y lo que eso supone como admiración y sorpresa, es una tarea social de primera magnitud. Cierto. Coincidiremos. Y eso pasa por conocer. Creo que esto es más útil que una cierta forma de hablar de interdisciplinariedad, que en el fondo es una justaposición que nos deja cada uno en nuestro huerto. Y entonces miramos por encima al huerto del vecino y decimos, ¿lo entiendo o no lo entiendo? Y en cambio hay características del dinamismo humano que son sorprendentes y que, yo digo honestamente y termino, a mí me han facilitado el camino para confesar a Dios. Pero comprendo que pueda no concluir ahí. Lo que sí que creo que es imprescindible es que nos estimulemos en una sociedad plural en cultivar estas cosas por el bien de todos, porque es que no estamos en una sociedad asegurada o garantizada. Tenemos por delante retos descomunales y creo humildemente que si podemos ayudar en algo es en este tipo de ser, de persona humana que camina. Termino ya, ¿no? Una palabra. Unos puntos suspensivos, Sí, no punto final. Remato yo. Los saberes no son fanáticos. Los cultivadores profundos de cada saber no son fanáticos. Pero el problema es que el individuo humano es unitario y el individuo humano no siempre se educa desde el principio de manera adecuada. Entonces, claro, un individuo unitario tiene que tomar una cosmovisión. Pone muy deprisa, muy pronto, una interpretación global de todas las cosas y depende demasiado de tradiciones. Y, como acaba de decir también Javier, precisamente la responsabilidad que todos tenemos es que la educación cambie eso muy profundamente y, sobre todo, en países un tanto fanáticos como es este. Por otra parte, también él mencionó antes un problema muy grave. Europa se ha portado tan mal en los siglos precisamente en que ha sido más Europa que tiene encima una culpa, una penitencia muy complicada. No es que Europa esté retrocediendo, probablemente no, lo que pasa es que está un poco avergonzada. Porque claro, pensamos en el comercio de esclavos, pensamos después en lo que ha sido el siglo XX europeo, eso es tremendo, eso es un problema gravísimo que tenemos que afrontar, lo vamos afrontando poco a poco, pero que me parece que no llega todavía a las escuelas, a la educación. Y entonces, pues claro, sí, el individuo es más bien un fanático nato. Y ahí es donde está el problema. Hay que intervenir en que eso pueda corregirse y pueda él integrar de alguna manera en su vida todo lo que, desde luego, en los saberes mismos es fácil integrar, pero no en una existencia particular. Eso es Pues con estas últimas palabras voy a hacer un resumen final porque vamos a acabar. He comenzado diciendo que la catedral, como tal, es un testimonio de concordia de saberes. Por lo menos hay muchos saberes. Nos ha puesto de manifiesto Juan Luis diciendo, oye, el autómata fue uno de los elementos. Hemos hablado de la matemática. Hay un libro famoso que se ha hecho toda una serie de la matemática en la catedral. Impresionante, ¿no? ¿Dónde está tanta matemática? Se puede hacer desde el arte, que tenemos aquí a René, que es una antropología entera, desde cuál es la idea del hombre que había en la época, en las distintas épocas, de la cultura, de la naturaleza, de la idea de la esperanza, de la fe que tenían o de la no fe que tenían. Es decir, es un conjunto de saberes per se. Y yo creo que en la concordia, a veces justaposición, también había enfrentamientos, dio lugar a esta
hermosa catedral. Por tanto, pues un paradigma para la concordia de saberes, me parece a mí. Y luego, resumiendo un poco lo que habéis dicho, yo creo que hay un reto personal. Y cuento una anécdota con la que acabo, que es, decía un viejo profesor, que a veces este diálogo entre la filosofía, la teología y la ciencia, dice, no está bien hecha, decía él, no está bien hecha porque la hacen un científico que no tiene fe y un teólogo que no sabe nada de ciencia. Entonces tiene fe, pero no tiene ciencia. Dice, lo ideal es que lo haga cada uno, siendo un poco científico, un poco filósofo y un poco teólogo, ¿no? Es decir, la integridad personal, que es el reto personal, que es lo que habéis apuntado al final, la catedral como paradigma y el reto personal de hacer un saber, no diría justapuesto, sino transversal, ¿no? Es decir, los saberes se interrelacionen. Y eso es una educación, un reto educativo para los que tenéis hijos de futuro, ¿no? Cómo tienen que saber integrar estos saberes, estos y otros muchos. Hemos puesto 3, pero podríamos haber puesto otros muchos, porque hay otras muchas fuentes de saber, ¿no? En este mundo nuestro. La universidad es una expresión de los distintos saberes, ¿no? Como ciencias que intentan integrarse. Y yo creo que nos ha servido este diálogo, a mi parecer, impresionante, de grandes personas, a los que agradezco de verdad el que hayan aceptado la invitación, que han puesto una nota de saber, de mucho saber y mucho saber decir y comunicar, y entre los 4 hemos hecho una gran tertulia en torno a este tema de, más que tertulia, un diálogo sobre la concordia de saberes. Voy a dejar la palabra a Fernando, que es el último, que va a decir, para cerrar el ciclo. ¿Quién tiene el micro? No, sí, el micro lo tienes allí. Para que Fernando García Callanos, que es el vicario general y uno del alma mater también de estos ciclos, desde la Fundación, miembro del patronato, que nos cierre este ciclo, que hemos tenido 3 días sobre la concordia, que esperemos que no sea el último foro, ¿no? Y que podamos celebrarlo aquí, en el Museo de la Evolución o en cualquier otra parte de Burgos o cualquier parte. Fernando, tienes la palabra. Habéis visto presentes en este tercer día, pero en vosotros a los que nos han acompañado a lo largo de estas 3 jornadas. Yo creo que todos hemos disfrutado, ¿verdad?, en estos 3 encuentros, y creo que hemos conseguido el objetivo. El objetivo era precisamente descubrir, despertar, visibilizar cómo nuestra catedral ha sido siempre a lo largo de la historia un lugar de encuentro, un lugar de diálogo, un lugar de convivencia, que lo hemos posibilitado a través de estos 3 días en los que hemos visibilizado la urgencia, la necesidad, la importancia de dialogar en estos temas que hemos ido abordando, el diálogo interreligioso, esta concordia también de saberes. Pues muchísimas gracias a los ponentes, gracias a los organizadores, la Facultad de Teología, el Cabildo de la Catedral, gracias a la Fundación Octavo Centenario, y ojalá que pues nos podamos ver en futuras ediciones. El próximo lunes nosotros publicaremos como una especie de hoja de ruta de propuestas que han aflorado en estos días de diálogo y que contribuyan, porque ese es también el objetivo, que contribuyan a esta necesaria concordia como valor en nuestra sociedad y como valor pues de cara a nuestra vida democrática y nuestra vida social. Pues gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación.